¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Economía de Bolsillo. La Argentina está en una especie de, default, no pago. Es una situación compleja. Pero bueno, más allá de lo que pase con los fondos buitres o no, y yo, reafirmo acá la cosa de que la deuda en principio no debería haberse pagado. Algún día vamos a hablar de que si realmente este canje de deuda que dejó como resabio la cuestión de los fondos buitres fue tan exitosa como lo quiere vender el gobierno y todo lo demás. Pero bueno, esa es otra historia. Pero hoy, más allá de la situación con los fondos buitres, el fallo del juez Griese y todo lo demás, lo importante, lo que nos importa a nosotros, a ustedes y a mí, es cuáles son los efectos, si es que hubiera efectos, de esta situación sobre las variables económicas reales. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el nivel de empleo? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la producción? ¿Va a seguir habiendo crédito más o menos accesible o no? ¿Va a seguir la crisis en la construcción o de pronto algunos de estos planes que anunció el gobierno pueden servir? Para hablar de todo esto, invitamos a un economista joven, muy joven, Federico Semeniuk. ¿Por qué? Porque queremos ver si de pronto uno, después de ciertos años, después de cierta edad, tiene ideas muy formadas. Usted estará harto de escuchar a los mismos economistas de siempre. Nosotros acá en Economía de Bolsillo intentamos cambiar eso. Lo invitamos, repito, a Federico Semeniuk, un economista joven de la consultora Ecolatina, para que nos dé su punto de vista sobre esto, a ver, ¿con qué nos puede afectar? Y después, como siempre, Valeria Román, su columna de Ciencia y Salud, hablando de los virus, esto que nos están poniendo muy, muy nerviosos a todos, el ébola, el chikungunya o algo así, ya después nos va a explicar bien Valeria. Y como siempre, al final, Daniel Rosa y su columna enológica gastronómica. Después de estos auspicios, la economía que se viene acá en Economía de Bolsillo. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Seguimos en Economía de Bolsillo. Federico, gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Bueno, vos me escuchaste, más allá de cómo uno define esta situación, ¿cuáles son los efectos, si es que hay efectos, sobre la economía de todos los días, sobre la inflación, sobre el nivel de ocupación, el dólar, los precios? ¿Qué pensás que puede pasar? A ver, como bien mencionaste, todos los problemas que describiste son previos al conflicto con los holdouts. Con lo cual, una resolución o no resolución lo que hace es acelerarlos o mitigarlos, pero no los evita. Con lo cual, estamos en una economía, en un proceso recesivo, con un piso de inflación del 35%, y eso inevitablemente genera efectos negativos sobre el consumo, la construcción y todo tipo de actividad. Ahora, cuando vos decís proceso recesivo, significa que este año la economía argentina va a producir menos de lo que produjo el año pasado. ¿En cuánto? ¿Qué porcentaje? A ver, tenés quienes dicen que la economía se va a retraer un 1% y quienes se estiran hasta el 3% de caída. Nosotros nos encontramos más o menos en el medio de esas cifras, pero no sé si es tan relevante el numerito específico, si vamos a caer 1 o 2%, sino que más importante aún es el concepto de costo de oportunidad. Uno no se tiene que medir respecto a si voy a caer, respecto a estar plano en un 0%, un 1 o 2%, sino cuánto podría haber crecido si se hubieran tomado una política económica más consistente.
El otro día la presidenta dijo que, bueno, que lo que pasa en Argentina es que nuevamente se le cayó una crisis del mundo, etcétera. Ahora, uno ve los países de la región van a crecer, quizás poco, como el caso de Brasil, que va a crecer muy poco, pero va a crecer, digamos. Parece que la Argentina es un caso medio único. ¿Tiene que ver esto con el costo de oportunidad que vos...? No, exactamente. Digo, uno puede ver casos puntuales como Venezuela, que tiene una economía muy dañada, o Brasil, que va a crecer menos de lo esperado, pero si mira el conjunto de la región, no solo de Latinoamérica, sino de todos los países emergentes, uno ve tasas de crecimiento importantes con inflación contenida. Y Argentina, con los recursos que tiene, tranquilamente podría estar en ese grupo. Por eso decía, uno no está cayendo 1%, está cayendo tal vez un 6%, si uno pensara que podría estar creciendo a tasas del 4 o 5% y encarando una agenda de desarrollo, diferente a una agenda de estar evitando que se retraiga más el consumo, que la inflación dañe más el bolsillo de la gente, sino atacando problemas más estructurales que en la Argentina ya son de larga data. Entiéndase por esto el déficit de infraestructura en transporte, en salud, en vivienda, toda una agenda de desarrollo que lo que pasa es que sigue pateándose para más adelante porque se tienen que atacar problemas de más corto plazo. Pues es hablando, abro un paréntesis, lo que vos decís en lo que vos decís de logística, ¿no? Una gente conocida que tiene empresas en Neuquén y que viven en Neuquén. Tiene la casa en un lugar precioso que es el Marimenuco, que es un lago, muy cerquita de la ciudad de Neuquén. Y me decían, tía, que ya no puede, si ya les cuesta enormemente llegar a las casas por la cantidad de camiones que hay por el tema de Vaca Muerta, ¿no? Que es imposible porque la ruta no aguanta, ya se está destruyendo literalmente, bueno, porque es una ruta, la que la conocimos antes ya veíamos que no estaba muy bien, pero bueno, para el tránsito que había bancaba, y ya no más, ¿no? Y respecto de esto, ayer un ejecutivo de un banco me decía que en Añelo, el pueblo ese, quisieron averiguar cuánto le cobraban para instalar una sucursal, me dice, más caro que Puerto Madero. Dice, tenemos que ir porque tenemos empresas que son clientas nuestras que nos piden que estemos allá. Pero es carísimo, está todo loco, están todos locos. Pero bueno, cuando vos, digamos, a mí me enseñaron en la facultad, años A, que en un proceso recesivo como el de esto, en teoría no debería haber inflación, los precios deberían bajar, porque bueno, se supone que parte de esta recesión significa que la gente consume menos. Sin embargo, en Argentina los precios siguen subiendo. Vos decís 35% piso inflación, es altísimo para niveles. Digo, ¿por qué pasan estas cosas? No, efectivamente en 2012 lo que sucedió fue eso. Ante una retracción económica, que fue más leve que la que esperamos para este año, los precios tendieron a bajar un poco. Pero ¿qué ocurre diferente este año? Que la emisión monetaria, producto de que no tenemos financiamiento externo, sigue creciendo. La asistencia del Banco Central al Tesoro sigue a tasas muy elevadas y siempre que haya más pesos en la economía, una retracción de la actividad lo que va a hacer es mitigar un poco que se dispara aún más la inflación, pero no la va a bajar. No es lo que está sucediendo. Máxime cuando vemos que los precios de los alimentos continúan en ascenso, los precios regulados, que fue siempre la herramienta típica del gobierno para contener también la inflación, empiezan levemente a soltarse, porque tampoco se puede seguir sosteniendo este nivel de subsidios. No, y además el propio gobierno da aumentos a los precios cuidados. En los precios cuidados el propio gobierno autoriza aumentos. Exactamente, lo que pasa es que ese tipo de políticas lo que hace es cambiar los momentos en que se produce la inflación. Tal vez contiene durante ciertos meses la inflación en ciertos productos, pero en la medida en que se van soltando, después rápidamente se recomponen y se alinean con el resto de los productos de consumo. Con lo cual son efectos temporales y no de fondo. En la medida en que el financiamiento vía pesos continúe estas tasas, uno no espera que la inflación se modere. Ahora, ¿cómo va a resolver, porque fantástico, digamos, la necesidad de pesos que tiene la economía argentina, el gobierno,
por el aumento monumental del gasto público que hay, que en algunos casos está justificado, está bien que haya ese aumento, en otros uno realmente no termina de entender bien en dónde se va la plata. Pero más allá de eso, existe otro gran déficit, otra gran carencia, que es la de divisas, digamos. El gobierno se está quedando sin dólares, sin divisas en general, sin dólares en particular, para seguir produciendo, ¿no? Digamos, hay freno a las importaciones, las automotrices, por ejemplo, se quejan muchísimo, las tecnológicas se están quejando también porque no les dejan ingresar los materiales que necesitan, los productos que necesitan. ¿Hasta cuándo una política de este tipo puede aplicarse? A ver, lo que tiene de particular este año y sobre todo el próximo es que son años de elevados vencimientos de deuda. 2015 particularmente tenemos alrededor de 12.000 millones de dólares que pagar en servicios de deuda. Eso es un número inédito para los últimos años. Siempre las cifras fueron de la mitad de esos montos. Claro, sí, sí. Con lo cual, antes sí podíamos pensar en una política, la famosa vivir con lo nuestro. Digamos, tuvo sus consecuencias, pero las necesidades de divisas no eran tan altas como ahora. Ahora, no solo son el doble de lo que fueron en los últimos años, sino que además el ingreso de divisas, no por la vía financiera, sino por la vía comercial, también se achicó. Claro, sí, este año con suerte van a ser 7.000 millones de dólares, ¿no? El superávit comercial. Y yo creo que esa cifra incluso es un poco optimista. Digamos, ya incluso también tenemos dudas respecto a las cifras publicadas de organismos oficiales respecto a... Claro, porque son dos distintas, ¿no? El INDEC te da una cifra y el Banco Central da otra. Sí, mismo el INDEC, digamos, tiene distintas fuentes que dan cuenta de que el año pasado el ingreso neto de divisas fue menor a lo que inicialmente publicaron. En una época usted se va a acordar, en este país se hablaba de la contabilidad creativa, ¿no? O sea, por ejemplo, pasar los gastos de diciembre a enero para no terminar el año tan mal. Esto es maravilloso, porque esto ya son las estadísticas creativas, porque si tenés el mismo instituto, el mismo organismo público que te da dos cifras distintas para un mismo fenómeno, hay que ser creativo para eso. Sí, la verdad que es bastante llamativo. Lo concreto, como te decía, es que los ingresos de divisas son bastante menores a lo que uno creía para el año anterior y también para este año. Si bien este año vemos un poquito de mejora con la soja y los ingresos de la agroindustria, son mucho mayores las necesidades de pagos de deuda, que es lo que está bloqueando ahora la posibilidad de una economía sustentable que logre financiar los déficits, tanto de cuenta corriente como del sector público. Ahora, hablamos, menor nivel de actividad, mayor inflación, quizás pérdida del salario real en términos, porque estabas hablando de 35%, las paritarias rara vez superaron el 30%, con lo cual ya hay un 5 puntos de pérdida piso, ¿no? ¿Qué va a pasar con el nivel de empleo entonces? ¿Se va a poder sostener? ¿Va a crecer el de...? ¿Cómo lo ves? A ver, como bien decís, y para darte un dato, entre 2007 y 2013, inflación y salarios en promedio anual crecieron a la misma tasa. Con lo cual ahí lo que obtuvimos fue un estancamiento en términos reales del salario. Claro. Ya para 2014, bien lo dijiste, tenemos una caída del salario real. Eso genera una baja en la masa salarial y tiene su correlato directo e inmediato en el consumo y en la actividad. Por ende, en términos de empleo, obviamente, las perspectivas no son las mejores. No es que consideramos que inmediatamente vaya a subir la tasa de desempleo, pero uno ya empieza a ver señales de suspensiones, acortamiento de las horas trabajadas, paros. Digamos, esas son como siempre las primeras señales que empieza a dar la actividad y después, bueno, ya si se profundiza el proceso, empezaríamos a ver un aumento de la tasa de desempleo. Las medidas, y ya vamos terminando, las medidas que anunció la presidenta, ¿pueden servir para combatir, digamos, esta caída del empleo? No creo que sirvan para combatir, sí para mitigar. El tema es que toda política requiere financiación y, como bien dijimos, esa financiación está viniendo pura y exclusivamente del sector público y particularmente del Banco Central. Y eso trae inflación que genera otra vez. Y entramos en la misma rueda eterna, digamos. Entonces ya llegamos a esa instancia en la cual
el gobierno se dio cuenta que tenía que abrirse al mercado internacional y obtener divisas. Cerrado ese camino, entra una fase de recálculo para ver cómo resolver esta situación. Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros. No se vayan, porque además, a ver, una cosa muy chiquita, es muy loco esto, pero él, que es muy joven, y yo que soy un poco más grande, ya empezamos a vivir la misma situación económica, con diferencia de generaciones pasamos siempre por la misma, ¿viste? Esto es coherencia. No se vaya, ya viene Valeria Romani, sus famosos virus voladores, y después Daniel Rosa, y para bajarnos un poco y terminar como siempre relajados. En unos segundos seguimos con Economía de Bolsillo. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Seguimos con Economía de Bolsillo, los virus viajeros que en cualquier momento me tocan a mí porque viste el catarro que tengo. Cuando fumaba estas cosas no me pasaban. Bueno, eso es un argumento muy discutible, pero bueno, hoy estamos con otra cosa. Sí, no, yo digo nada más. Tus virus voladores. Los virus voladores, en realidad no son voladores. Hay una gran preocupación en el mundo por la fiebre del ébola y también en Argentina y en toda América por el chikungunya. Chikungunya, una nueva palabra para aprender, ¿no? ¿Pero qué, de dónde viene? Chikungunya es un virus que fue detectado en 1952 en Tanzania, en África, y en un idioma local significa doblarse, porque el virus la fiebre que produce, genera un gran dolor en las articulaciones que los enfermos terminan doblados por el dolor. Lo que ha pasado es que esta fiebre, esta enfermedad, nosotros no la teníamos y no la tenía toda América. Pero desde 1952 se fue expandiendo. Claro, porque 52 más de 50 años, digo, más de 60 años. Se fue expandiendo primero a Asia y bueno, terminó en otros continentes, en Europa. Y América era el continente que se estaba manteniendo aislada de este virus. Pero el año pasado, en diciembre del año pasado, empezaron a aparecer casos en el Caribe y bueno, y desde ahí se dispersó a toda América. ¿Cómo se transmite esto? Es igual que el dengue, como los mosquitos. Los mosquitos. O sea que lo que vinieron son los mosquitos, entonces, América. No necesariamente. ¿El contagio es humano? O sea, de humano a humano hay contagio. No, sí, el contagio es a través de los mosquitos. El tema es que, por ejemplo, si hay una persona o de Europa o de África que viajó a América y esa persona está infectada, ¿no? Entonces, si esa persona infectada por un mosquito de otro continente vuelve a ser infectada en América, esos mosquitos locales de América se infectan y a su vez empieza el ciclo. O sea, se llama circulación viral autóctona. Yo llego de África con el chikungunya. Chikungunya. Yo llego con el chikungunya. Y no lo sé todavía, no lo sé. ¿Cuánto tiempo tarda en incubar? Y más o menos, depende, pero más o menos unos 5 días. 5 días, o sea que hay tiempo de sobra. Yo llego del África. En 5 días aparecen los síntomas. Y viene y me pica otro mosquito. Claro. Ese mosquito se contagia con tu virus. Con mi virus y se lo puede pasar a otra persona. Claro. Bueno, por eso, esta semana, ¿qué pasó en la Argentina? En estas últimas 2 semanas, hubo gente, 4 personas, 4 argentinos, que fueron a República Dominicana como turistas y fueron picados por mosquitos y vinieron con el virus.
Entonces son casos, los 4 casos son, 2 casos son probables, ya hicieron un testeo y dio positivo. Los otros 2 son sospechosos, pero es probable que da con todos los síntomas de la enfermedad y además estuvieron en República Dominicana donde está el brote. Ahora es un tema eso, porque bueno, a ver, uno dice, bueno, combatimos el virus, el dengue, por ejemplo, combatiendo a los mosquitos, pero acá ya pasa del tema de los mosquitos. No necesariamente. Primero, estas 4 personas cuando llegaron fueron detectadas a tiempo y fueron aisladas, de tal manera que ningún mosquito las pique de nuevo. Y además, por eso en realidad la lucha contra este tipo de enfermedad demuestra que tenemos que trabajar colectivamente, porque y para el dengue o para el chikungunya va a ser este verano. Si no tenemos criaderos de mosquitos en nuestras casas, claro, desde el florero hasta la planta que tiene agua acumulada, las gomas en los neumáticos, todo ese tipo de cosas, colabora a que uno tenga mosquitos en su casa. Entonces, si todos hacemos esto, eliminemos los criaderos de mosquitos, bueno, en el verano usar repelentes, no vamos a tener tantos problemas. Los 2 problemas. Y con el ébola, que es otro problema, sí hay más gravedad, más riesgo, pero supuestamente lo que dicen, el riesgo de que venga a la Argentina es mucho menor, porque no tenemos tanto contacto con esa zona afectada, que es Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Guinea. Ojalá. Valeria, muchísimas gracias. No se vaya, que todavía falta el momento. Este fue el momento saludable. Ahora nos vamos al momento relajado del programa con Daniel Rosa. No se vayan, ya seguimos. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Sabes por qué cuando te dicen leasing pensás en Provincia Leasing? Porque, por ejemplo, te damos la posibilidad de tener tu auto pagando por cada 1.000 pesos de su valor 19 pesos por mes. Menos de lo que sale ese perro que mueve la cabecita o ese sticker para que todos vean qué linda familia tenés. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Seguimos en economía de bolsillo, así, sin virus a la vista, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero además seguramente el vino colabora en combatirlo, o por lo menos no te das tanta cuenta. Hagámonos la idea, aunque sea. Claro, por lo menos. ¿Qué nos trajiste hoy? Traje dos cosas medias opuestas. El primero, estamos hablando de un vino sin madera, que la idea es que se exprese toda la fruta, y el segundo tiene 22 meses por paso de roble francés de primer uso. O sea, vamos por 2 extremos, por 2 ideas distintas, pero con 2 vinazos. El primero, estamos en el sur, Patagonia, San Patricio del Chañar, la bodega Secreto Patagónico de la familia Gropo Parisi, que por el año 2000 se instala ahí con la idea de hacer ediciones pequeñas de vinos de alta calidad, de alta gama. Y realmente lo vienen logrando. En este caso incorporaron un Merlot a su línea clásica, que la idea es, como te decía antes, que se exprese la fruta totalmente. Y acá encontramos ciruelas negras, algo de mora, y que en boca es un vino muy agradable y muy sedoso. Con la enología de Santiago Pini y Marcelo Miras, realmente un vino muy logrado, muy rico. Están haciendo buenos vinos en la Patagonia, sobre todo en San Patricio del Chañar, bueno, en Río Negro también, hay proyectos en Carmen de Patagones. Y el Merlot se da muy bien en esa zona, que vendría bárbaro para acompañarlo con algún corderito patagónico. Este se llevaría muy bien. Yo prefiero el mal llamado fruto de mar. Por realidad no son frutos, son animalitos. Bueno, pero lo que sale de ahí. Bueno, ahí. Yo prefiero, a mí me gustan más. ¿El Merlot? No, me gusta más eso que el cordero patagónico. Bueno, pero ahí estaría bueno con algún blanquito, acompañarlo, ahí iríamos mejor. O un Pinot Noir, pero yo digo, hay que romper. Digamos, son gustos. Uno debe tomar
lo que más le gusta y sentirse cómodo. y beber lo que más y comer lo que le gusta y Estamos mezclar totalmente y de maridar, como se llama, maridar o esposar, ¿no? Con lo que más con lo que se siente más cómodo. Y el segundo, ya lo empiezo a servir ahora porque este es un vino que es bueno que pase un tiempo en copa para que se vaya expresando, para que vaya cambiando. Vino Nube Negra. Lleva el nombre porque el enólogo Eduardo Vidal, que es el creador de los vinos, le ha gustado mucho una canción de Joaquín Sabina que se llama Nube Negra. Entonces le puso este nombre. Como te decía, es un vino del Valle de Uco que pasa 22 meses por barrica francesa del primer uso y que al principio se le sienten flores silvestres, también viene ciruelas, cerezas, pero con el tiempo en la copa empiezan a aparecer higos y empiezan a aparecer frutas secas, alguna nuez, empieza a variar. Es un vino que empieza a mutar. Como me dijo el otro día la sommelier Elena Amigo, que los vinos van cambiando, van mutando y, sí, claro, y realmente empieza a cambiar de una manera muy, muy especial, y es un vino que en boca es muy sedoso, a pesar de que uno se imagina que va a venir no, pero un vino aparte muy, de tanto muy tiempo fuerte. en barrica, caramba, ¿no? Es un vino muy interesante. ¿Cuánto cuesta el Mantra? El Mantra 110 pesos. ¿Y el Nube Negra? 220. Por eso, Nube Negra de tormenta, ¿vio? Sí, Porque que uno cuando vos sí, dijiste Nube Negra, yo dije, bueno, una tormenta, vos te imaginás, viene el granizo, los mendocinos se asustan, ¿viste? Entonces dije, es la Nube Negra del... No, es la Nube Negra del precio. Pero es un vino muy bien logrado, un joven enólogo que está haciendo cosas muy interesantes. Ahora, vos sé que se da llamativo el consumo de vino, se está creciendo mucho el segmento medio de entre, digamos, es el promedio de los 130 pesos. Y lo que hace un par de años estábamos en los 70, 80, que era más o menos el mismo. Y es como que, bueno, viste, la gente sale menos a comer, pero se da un lujo, entonces se compra un buen vino para la casa, ¿no? Para disfrutarlo. La idea es disfrutarlo. Qué nariz espectacular que tiene una cosa que me llamó la atención, que vi unas fotos de Eduardo Vidal con un gesto maradoniano, se tatuó en el antebrazo, como Maradona tiene las hijas, él se tatuó el nombre Nube Negra para llevarlo siempre consigo en sus venas. Dani, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Economía de Bolsillo. Mañana cumpleaños mi hijo, Alexis. No te saludo por anticipado, pues esas cosas nunca se hacen, pero nada, hijo, te quiero mucho. Los esperamos como siempre todos los sábados 21:30 aquí en Metro para terminar así, con una copa de buen vino, con un buen amigo y hablando de las cosas de la vida, de las cosas que nos interesan. Lo importante. Brindamos.